Las escaleras crujían como huesos quebradizos bajo mi peso mientras arrastraba la última caja hasta el quinto piso. El aire estaba espeso, cargado de moho y algo más. Algo agrio que se me atascaba en la garganta y me retorcía el estómago. El apartamento 4 Bytes estaba al final de un pasillo estrecho, su puerta pintada de un verde feo que se pelaba en los bordes como piel enferma. Manchas de humedad en el techo dibujaban continentes. Sus bordes marrones revelando años de abandono. Saqué las llaves del bolsillo, mis manos temblando no solo por el cansancio, sino por algo más profundo, una ansiedad que me carcomía desde hacía meses. El lugar era una ganga a $400 al mes, pero allí, en aquel pasillo sombrío, empezaba a entender por qué. La luz fluorescente sobre mí zumbaba de manera errática, proyectando sombras nerviosas en las paredes agrietadas. Parpadeaba, en un patrón extraño, 3 pulsos rápidos, luego oscuridad, luego 3 más. Como un código Morse que no podía descifrar. La cerradura se resistió un momento antes de ceder con un chasquido metálico que resonó en el pasillo vacío. La puerta se abrió con un gemido bajo, revelando mi nuevo hogar. Un estudio estrecho con paredes amarillentas y una alfombra que había visto décadas mejores. El inquilino anterior había dejado marcas fantasmas en el suelo. Donde alguna vez estuvo el mobiliario, manchas más oscuras que me recordaban a las marcas de tiza de una escena del crimen. Pero era mío, y, sobre todo, era lo único que podía pagar con mi montaña de deudas estudiantiles amenazando con aplastarme. Dejé la caja junto a las demás y examiné el espacio que sería mi prisión y mi salvación, en un rincón. Una cocina diminuta, con gabinetes torcidos como alas rotas. El laminado de la encimera estaba burbujeado y pelado en algunos puntos, revelando el aglomerado debajo. El fregadero goteaba sin cesar. Cada plin metálico parecía volverse más fuerte en el silencio opresivo. La única ventana daba a un callejón donde los contenedores de basura se aglomeraban como hongos de metal, sus tapas torcidas derramando desechos sobre el asfalto agrietado. La puerta del baño estaba entreabierta, mostrando azulejos agrietados, que alguna vez fueron blancos, pero ahora llevaban las manchas amarillentas de la edad y el abandono. Un espejo colgaba sobre el lavabo, reflejando la habitación con una claridad perturbadora, como si estuviera observando en lugar de simplemente mostrar. Algo en ese reflejo me incomodaba. No por lo que mostraba, sino por cómo lo mostraba. Con una distorsión sutil que lo hacía todo parecer ligeramente equivocado. Mientras me mudaba, giré bruscamente, casi derribando la caja a mis pies. Una mujer estaba en el umbral de mi puerta, y cada instinto que poseía gritó, peligro. Era pálida, no solo de tez clara, sino de una palidez que sugería que le faltaba algo vital. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado que parecía estirar su piel de manera antinatural, afilando sus rasgos más de lo normal. Pero fue su sonrisa lo que me erizó la piel. Se extendía demasiado. Los labios tensos como lona mojada sobre un marco demasiado grande. Soy Clara, dijo, su voz extrañamente melódica, como si recitara líneas de una obra que había representado 1000 veces. Cada sílaba era precisa, casi ensayada, con una cualidad subyacente que me recordaba a una grabación reproducida en viejos altavoces, vivo al final del pasillo. Te gustará aquí. Elliot nunca le había dicho mi nombre. Quizás en los papeles del arrendamiento, pero incluso mientras intentaba racionalizarlo, su mirada fija y sin parpadear me retorció el estómago con un miedo primal. Sus ojos eran grises, casi incoloros como vidrio viejo, y no parecían moverse cuando parpadeaba, un movimiento mecánico y perturbador que me recordaba a los ojos de una muñeca. Gracias, logré decir, forzando una sonrisa que se sintió como plástico en mi rostro. Estoy seguro de que Sid inclinó la cabeza en un ángulo antinatural, como un pájaro estudiando a su presa antes de atacar. El movimiento fue demasiado brusco, demasiado repentino, acompañado por un leve crujido, que podría haber sido su cuello, o algo más. El edificio tiene su propio ritmo, dijo, sin que su sonrisa flaqueara ni un instante.
Fija como una máscara, aprenderás. Bienvenido a casa, se deslizó sin hacer ruido por los crujidos del piso, dejando una estela de piel de gallina que me recorrió los brazos como insectos. Sus pasos o la falta de ellos me molestaron casi tanto como todo lo demás. Los pisos del edificio gemían bajo mi peso, protestaban con cada movimiento, pero ella se movía como si no pesara nada. Lo dejé pasar y volví a mis cajas, diciéndome que los edificios viejos atraían inquilinos extraños. Probablemente solo. Era una vecina solitaria intentando ser amable, aunque de la manera más perturbadora posible. Sin embargo, algo en la forma en que había dicho mi nombre permaneció en mi mente. Como un eco que no podía sacudirme, 20 minutos después, un golpe en la puerta me hizo saltar. El repartidor de la empresa de mudanzas estaba en el pasillo, sosteniendo la última de mis cajas. Era joven, quizá de mi edad, pero su rostro estaba pálido y sus ojos no dejaban de mirar hacia el pasillo, como si esperara que algo surgiera de las sombras. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío del edificio y sus manos temblaban ligeramente mientras me entregaba las cajas con más fuerza de la necesaria. Últimas cosas, dijo, empujando las cajas hacia mí con una voz que se quebró, traicionando su nerviosismo. Miró por encima de mi hombro hacia el apartamento y luego hacia el corredor, tragando saliva con dificultad. Dios, este lugar me da mala espina. Malas vibras, ¿sabes? Como muy malas vibras. Seguí su mirada y sentí que la sangre se me helaba. Clara estaba al final del pasillo, inmóvil como una estatua, observándonos. Incluso desde esa distancia podía ver su sonrisa perturbadora, que le partía el rostro pálido. No nos saludó ni nos reconoció de ninguna manera, solo nos miró, con aquella quietud mecánica, la cabeza inclinada en ese ángulo antinatural. Solo es una vecina, dije, aunque mi voz sonó menos segura de lo que pretendía. Una risa nerviosa escapó de mí, cayendo plana en el aire viciado. Bueno, sacudió la cabeza, ya retrocediendo hacia las escaleras con alivio evidente. Buena suerte con eso, amigo. ¿En serio? La vas a necesitar. Casi corrió escaleras abajo, tomándolas de dos en dos, sus pasos resonando como disparos en la estrecha escalera. Llevé las cajas adentro y cerré la puerta, girando el cerrojo con más fuerza de la necesaria. El sonido del pestillo al cerrar fue reconfortante, sólido y real, de una manera que me hizo sentir un poco más seguro. El silencio que siguió se sintió pesado, opresivo, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Me dije que eran solo los suspiros del concreto viejo y el abandono. Solo una vecina rara y un repartidor nervioso. Nada de qué preocuparse. Pero mientras desempacaba mi ropa, pequeñas cosas comenzaron a molestarme. La luz del pasillo continuó con su patrón bizarro, 3 pulsos rápidos, luego oscuridad. Luego 3 más. El ritmo era tan preciso que no podía ser aleatorio. Cuando me detuve a escuchar, un susurro parecía deslizarse desde la rejilla de ventilación, suave e ininteligible, enroscándose en el aire como humo. Presioné mi oreja contra la rejilla metálica, pero solo escuché los gemidos distantes del edificio y el sonido de mi propio corazón acelerado. Luego, mis llaves se deslizaron del gancho en la pared, cayendo al suelo con un golpe metálico que me hizo saltar de mi piel. No las había tocado. Estaba al otro lado de la habitación, desempacando libros. El gancho estaba seguro, atornillado firmemente en el yeso. Sin señales de aflojarse, las colgué de nuevo, probando la estabilidad del gancho con creciente agitación. No se movió, sólido como una roca, pero el incidente me dejó profundamente inquieto. Estaba estresado, eso era todo. Cualquiera estaría nervioso en mi situación. El nuevo trabajo en la firma de diseño del centro era mi última oportunidad para un salario decente. Mi única posibilidad de salir del hoyo financiero en el que había estado atrapado desde la graduación. 3 años de freelance apenas me habían mantenido a flote, sobreviviendo con diseños de logos y maquetas de sitios web que pagaban centavos.
Esta nueva posición era precaria, un periodo de prueba de 3 meses antes de decidir si me quedaban. Un error, un plazo incumplido, una queja de cliente y volvería a los fideos ramen y los avisos de mora. Mi teléfono vibró con un correo de mi supervisor. Excelente trabajo en el proyecto Morrison. Esperamos ver qué más puedes hacer. Las palabras deberían haberme llenado de alivio, pero se sintieron huecas en esa habitación oscura, con sus paredes descascaradas y atmósfera opresiva. Había pasado 18 horas en esos diseños, encorvado, sobre mi tableta hasta que la columna me dolía como si fuera a romperse, sobreviviendo a base de café y determinación, al agacharme para conectar mi computadora. Algo extraordinario sucedió, el dolor persistente en mi espalda baja, el que me había atormentado durante meses por encorvarme sobre las tabletas de dibujo, simplemente desapareció. El alivio fue tan repentino y completo que me quedé inmóvil, esperando que el familiar pinchazo de dolor regresara. Me enderecé experimentalmente, retorcí la columna. Estiré los brazos sobre mi cabeza. Nada. Por primera vez en meses, mi espalda se sentía perfectamente normal, como si años de mala postura hubieran sido borrados mágicamente. Terminé de desempacar mientras la oscuridad se asentaba sobre la ciudad como una manta pesada. A través de la ventana, observé cómo el callejón se transformaba en un cañón de sombras, puntuado solo por un farol parpadeante que proyectaba sombras danzantes en las paredes de ladrillo. El apartamento se sentía más pequeño en la oscuridad, las sombras más profundas y sustanciales, como si fueran entidades por sí mismas. A las 11:30, mientras me cepillaba los dientes con agua que sabía ligeramente a metal, lo escuché, un zumbido bajo emanaba de algún lugar dentro de las paredes. Comenzó como una vibración apenas perceptible, luego se volvió más fuerte. Un pulso que parecía coincidir con mi latido con una precisión perturbadora. El sonido me hizo doler los dientes y el cráneo, como si algo intentara taladrar su camino hacia afuera. Presioné mi oreja contra la pared, intentando localizar la fuente del ruido inquietante. El zumbido parecía moverse, desplazándose de la cocina al área de estar, como algo vivo arrastrándose a través del esqueleto del edificio. No era mecánico, no una tubería ni un horno, ni ningún tipo de equipo que pudiera identificar. Era demasiado deliberado, demasiado rítmico, casi como una voz cantando justo por debajo del umbral del oído humano. Cuando revisé la puerta de mi apartamento por última vez antes de acostarme, la sangre se me heló, estaba entreabierta, solo un par de centímetros, pero recordaba claramente haberla cerrado con llave después de la entrega. El cerrojo seguía echado, pero de alguna manera la puerta se había abierto un poco. El aire frío se filtraba por la rendija, trayendo consigo ese mismo olor agrio del pasillo, más intenso ahora, casi sofocante en su equivocación. Cerré la puerta con firmeza, revisando la cerradura 2 veces, luego colocando una silla bajo el pomo por si acaso. El zumbido se desvaneció gradualmente, dejando solo los sonidos nocturnos habituales del edificio. Tuberías asentándose, pisos crujiendo, el murmullo distante de otras vidas detrás de paredes delgadas. Me dije que estaba siendo ridículo, que los edificios viejos hacían ruidos y las puertas a veces se movían si no estaban bien alineadas. Pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé en mi cama desconocida, mirando el techo manchado de agua, y me pregunté en qué me había metido. La renta era demasiado barata por una razón. Los vecinos estaban mal de maneras que no podía articular. Y en algún lugar, en las profundidades del edificio, algo había zumbado con una intención depredadora y paciente. ¿Gostaria que o continuase como resto do texto? Posso adaptar meis sessões ou ajustar o estilo de acordo como que voce precisa.